Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos permites estar otro miércoles juntos, Señor. Y te pido por favor que nos des esta noche gracia, entendimiento, Señor, para poder prestar atención a lo que tú quieres para nosotros al abrir tu palabra, Señor, y al pasar estos próximos minutos navegando el libro de Miqueas, Señor. Toma control de este tiempo, dame a mí también gracia y sabiduría y no permitas que diga algo que atente contra tu persona, contra tu verdad y contra tu esencia. Y Señor, estamos agradecidos y creemos que tú vas a seguir haciendo tu obra en medio nuestro. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos ahora a entrar al capítulo 6 del libro de Miqueas y prácticamente podemos dividir prácticamente en la acusación, y esto va a ser desde del versículo 1 y versículo 2, la segunda, más bien desde el 1 al 5. La acusación va a ser desde el 1 al 5. Luego, la respuesta de Miqueas va a ser desde el versículo 6 al versículo 8. Y el juicio del Señor a causa del pecado, desde el versículo 9 hasta el versículo 16. La acusación. Una acusación de pecado, pudiéramos llamarle así a todo lo que nos dice, a todo el capítulo 6, pudiéramos resumirlo como una acusación de pecado. Y ahora vamos a ver cuál es esa acusación. Entonces, la primera parte, le puse Dios tiene algo que decir. Dios tiene algo que decir. Y NBLA nos dice en el versículo 1, dice, oigan ahora lo que dice el Señor, levántate, litigia con los montes y oigan las colinas tu voz. Oigan montes la acusación del Señor y ustedes perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio. Ahora, este capítulo 6 pudiéramos, para fines de comprensión, es como si Israel es llamado a un juicio, donde el Mesías es, al mismo tiempo que es el juez, es el fiscal, es el que va a perseguir al que está culpado, al que está acusado. ¿Quién es el acusado? Israel. Ahora, NTV dice, escuchen lo que dice el Señor. Y esta palabra es importante, levántate y presenta tu caso contra mí, que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. ¿Y cómo lo pone NTV? Dice, Él entabla un pleito contra su pueblo y presenta sus cargos contra Israel. Ahora, la palabrita aquí cuando dice escucha, en el versículo 2, es la misma palabra que se va a utilizar en Job capítulo 33, versículo 31. Es cuando Dios le dice a Job, órale, cállate porque voy yo a hablar. Se utiliza ahí esta misma palabra cuando Dios le dice a Job en Job 33, 31, le dice, ahora calladito porque yo voy a hablar. Y también se utiliza, dice, toma nota Job, escúchame porque tengo más para decir. Y también se vuelve a repetir esta palabra en Proverbios 8:6, de escuchar. Es un llamado a prestar atención, es un llamado a, literalmente dice, escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto. En el capítulo 8 de Proverbios es la sabiduría hablando, que en pocas palabras es el Señor. Dice, escúchenme, escúchenme.
Entonces es una palabra importante a prestar atención porque Dios está por hablar. Ahora, el Dios del pacto, aquí en versículo 1, está convocando a su pueblo a defenderse, si es que se pueden defender. Con toda la intención le está diciendo, órale, órale, ponte de pie, ponte de pie. Y algo interesante es que aquí está utilizando, dice, convoquen las montañas y a las colinas para que sean mis testigos. Está poniendo a la naturaleza como testigo y no es la primera vez en la Escritura que vamos a ver que la naturaleza es testiga de las obras de Dios. La palabrita hay en 6.1, por eso les dije, presten atención donde dice levántate, puede traducirse prepárate para hablar. Prepárate para hablar, puede traducirse esa palabrita. Entonces prácticamente Dios le está diciendo al pueblo de Israel, órale papá, prepárate porque vas a hablar. Prepárate porque te estoy dando la oportunidad de que te defiendas. Ahora, es interesante porque si fuéramos a Deuteronomio 32.1 podemos ver cómo la creación es testiga del pacto con Dios, de Dios entre Dios y el hombre. También en Josué 24:27 y en Isaías 1:2 podemos ver a la creación siendo testiga del pacto que Dios establece. Entonces, esta palabra es importante. Escuchen lo que dice el Señor. Ahora, en estos dos versículos estamos viendo prácticamente que la denuncia legal o este alegato, la finalidad, Dios no está pretendiendo con este alegato exterminar al pueblo, sino está buscando facilitar una restauración del pacto establecido. Les está llamando la atención, les está diciendo, órale, revisa cómo estás, revisa cómo estás, revisa cómo estás. Sí, al final del capítulo sí van a ver las consecuencias de alejarse de Dios y de desobedecer a Dios, pero este es un llamado a revisitar sus vidas, a revisitar qué es lo que hicieron mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ellos restauren esa relación de pacto. Ahora, les cambié aquí, les puse renueva tu mente, porque estaba orando esta mañana y el Señor trajo convicción, decir no, cambia, no, renueva tiene más, tiene esta idea de sacar lo que ya no sirve y ponerte lo otro, y pensando en lo que dice la Escritura, que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso el Señor puso esta convicción en la mañana y lo cambié, dice renueva tu mente. Cuando Dios te confronta, ¿qué es lo que estamos viendo que está sucediendo en estos primeros dos versículos? O exhibe tu pecado por medio de su palabra. Hoy en día no es para condenarte, porque nuestro pecado ya fue condenado y alguien ya pagó por nuestro pecado, Cristo. En nuestro contexto actual es para invitarte a ti e invitarme a mí a restaurar la relación de intimidad que existía antes de que tú y yo la regáramos. Porque yo me equivoco, no sé tú, pero yo me equivoco. Yo cometo errores. Y todavía hay momentos que le fallo a Dios. Y cuando yo caigo, mi relación con Él se ve interrumpida, se entorpece. Entonces, cuando yo vengo a la Escritura y dejo que la Escritura me diga esto, hey, tengo esto para ti, contra ti. A ver, Juan, dime por qué fuiste desobediente. Dime por qué. Dios ya sabe la respuesta. El que necesita hacerse las preguntas para reconocer en dónde está y lo que tiene que hacer soy yo. Porque Dios ya sabe que yo soy ser humano, que yo le necesito a Él.
Entonces, primera cosa esta noche es Dios tiene algo que decir. Órale, presenta, prepárate para hablar. A ver, trata de justificar tu desobediencia, trata de justificar tu infidelidad. A ver, ándale, te escucho. Pero la finalidad es que Dios quiere hacer esto, restaurar. Dios busca restaurar. Esa es la historia que vemos desde Génesis, cuando el ser humano cae, cuando el hombre desobedece, Dios buscó la forma de restaurar la comunión que existía entre Dios y el hombre. Y esa comunión solamente pudo ser restituida por medio de la persona de Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver en el versículo 3 al versículo 5 la facilidad con que el hombre se olvida de Dios. La facilidad con la que el hombre, ve lo que dice, versículo 3 en NTV dice: oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran? ¿Y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? Recuerda tu viaje de la arboleda de Acacia o Sittim, es lo mismo, a Gilgal, cuando yo el Señor hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Vamos a ver aquí los cargos. Utiliza un lenguaje que alude a la relación de pacto que existía entre Dios y el pueblo. Utiliza la palabra mi pueblo o su pueblo, según la traducción que estás leyendo. Y en el versículo 8 va a decir tu Dios, pero no me voy a adelantar. Vamos para allá. Versículo 13 es muy fuerte, porque NBLA dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. La suposición aquí es que el pueblo, por su conducta, le está diciendo a Dios: tú, Dios, no cumpliste con tu parte del pacto, entonces nosotros vamos a hacer lo que queramos. Y a veces así somos. No te lo decimos así, con esas palabras, pero nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones dan a entender eso. Dan a entender que creemos que Dios no cumple lo que dice. Acuérdense cuál es el pecado de Israel: la desobediencia, el abandono, el que le dieron la espalda a Dios. La desobediencia, mis hermanos, es una forma de demostrar que no confiamos, que no creemos y que dudamos de su palabra. Te lo repito. La desobediencia a Dios es una forma de demostrar que no confiamos, que no creemos y que dudamos de su palabra. En hebreo es muy fuerte, porque el hebreo aquí dice, si tuviéramos que traducirlo literal sería: ¿he sido una carga para ti? Dios diciéndole al pueblo: ¿he sido una carga para ti? NTV traduce: para que te canses de mí. NBI traduce: ¿en qué te he ofendido? ¿Se imaginan cómo era la actitud del pueblo? Que Dios tenga que decir, que Dios les haya dicho: ¿soy una carga para ti? ¿Soy una carga para ti? O sea, ¿te cansas de mí? Yo estuve luchando toda la semana porque yo me veía reflejado ahí. No sé tú, pero yo sí me veía reflejado ahí. Y decía: Señor, ¿será que mi vida grita que estoy cansado de ti? ¿Que tu presencia en mi vida es una carga?
se puede traducir también en qué te he dado problema. Como si Dios diciéndole al pueblo, ¿en qué te he dado problema? Y yo leía aquí y me veía identificado. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Y no van a dejar mentir, pero todos los que estamos aquí hemos en algún momento entrado en conflicto con alguien. Hemos ofendido o nos han ofendido, y cuando estamos hablando, no sé si tú le has dicho a alguien que te hirió, ¿qué te hice para que me hicieras esto? Nos identificamos con el sentimiento. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. ¿Qué te hice? ¿Qué te he hecho yo a ti para que actúes de esta forma? Y la respuesta es que no hay base legal alguna para quejarse o para reprocharle a Dios. A un Dios que se manifiesta vez tras vez tras vez como un Dios fiel, como un Dios amoroso, como un Dios misericordioso. No hay base, yo no tengo forma alguna para quejarme de Dios. Y a veces lo hacemos y le decimos, Dios no me alcanza. Pero Dios te dice, pero no me preguntaste antes de comprarte tu pantalla de 55 pulgadas. Dios, no tengo para pagar los impuestos. Ah, sí, pero no me preguntaste si yo te autorizaba que te fueras de vacaciones 2 semanas a la playa. Dios no deja de ser fiel, pero nosotros con nuestras actitudes y nuestras decisiones le decimos a Dios, no creo en ti. No creo que tú seas fiel. No creo que tú me puedas proveer. Sí, pero cuando Él dice, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, es decir, cumple con tus obligaciones fiscales, sé íntegro, y a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Cuando te llega la forma de Hacienda, o cuando ves el correo de Hacienda, dices, no quieres abrir el correo porque dices, ¿de cuánto va a ser la pedrada este mes? Pero tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir porque es nuestra obligación. El cómo utilice el gobierno el dinero ya no es problema nuestro. Ya no es problema nuestro. Hacía tiempo una persona en la librería, un hermano, iba y llegó un día muy cargado y llegó quejándose y decía, no es que yo ya no doy el diezmo en mi iglesia ni ya no doy mi ofrenda en la iglesia porque el pastor se acaba de comprar un coche último modelo y hace 3 meses se fue de vacaciones a Europa. ¿Para qué doy? Y yo le dije, hermano, perdón que lo diga, estás mal. Tu responsabilidad delante de Dios es darle a Dios lo que le corresponde a Él. Honrar el principio de darle a Dios. En el momento en el que tú dejas tu sobre en el alfolí, ya deja de ser tu problema y ahora es responsabilidad de los dirigentes de la congregación. Y a quien le va a llamar a cuentas Dios, no es a ti, es a los líderes. Pero tú estás en desobediencia al no cumplir un principio de proveer para la obra. ¿Se entendió? Y a veces así somos, no, ¿para qué doy mi diezmo? ¿Para qué doy mi ofrenda? Si tienen 2 pantallotas de 50 tantos pulgadas, tienen una computadora, tienen un micrófono, ¿para qué doy? Estamos mal si pensamos así.
Una evidencia tangible de nuestro agradecimiento a Dios es la generosidad. Nuestra generosidad es directamente proporcional a nuestro agradecimiento a Él. ¿Qué tanto soy generoso con mi tiempo? Y cuando digo generoso no estoy hablando nada más de dinero. Porque así como tú, yo tengo que pagar impuestos, tengo que pagar renta, tengo que pagar luz, tengo que también. Pero aquí el principio es honrar a Dios. Ese es el principio. Y cuando yo soy generoso con mi tiempo, con mis recursos, estoy evidenciando tangiblemente mi agradecimiento a Dios. 6:4, otra palabra ahí importante, dice: yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Esa palabra redimí es importante. Tanto NBLA como NTV traducen redimí. NBI va a traducir te libró. Y la palabra aquí, redimí, es la misma en hebreo que se utiliza en Deuteronomio 7:8, en Deuteronomio 9:26, en Deuteronomio 13:5, en Deuteronomio 15:15, en Deuteronomio 24:18, hablando del hecho portentoso y milagroso de Dios sacando al pueblo de Israel de Egipto, enviando las 12 plagas, abriendo el mar para que ellos pasaran en seco. Dios les está recordando a un pueblo ingrato, a un pueblo desobediente, lo que Él ha hecho. Si pudiéramos parafrasear, le está diciendo: a ver, ¿estás cansado de mí? A ver, ¿qué te he hecho para que me trates así? ¿Qué te he hecho para que me desobedezcas? ¿Qué te he hecho para que no me honres? ¿Qué te he hecho? Lo único que he hecho por ti es: te saqué de Egipto, te saqué de la esclavitud. Hice milagros para sacarte de eso que te ataba. Hice que el mar se abriera para que tú no te mojaras la ropa y cruzaras en seco. Y con toda la intención utiliza el texto. Dice: acuérdate, yo envié a Moisés, a Aarón. Y algo interesante es que el texto menciona a una mujer y a Miriam, cuando en este contexto la mujer históricamente, socialmente no contaba, era un cero a la izquierda. Y aquí dice: yo envié a Moisés, a Aarón y a Miriam. Y Moisés representa aquí la ley de Dios, es decir, la moralidad correcta. Aarón representa el sacerdocio, es decir, la espiritualidad. Miriam está aquí seguramente haciendo alusión al capítulo 15 y versículo 21 de Éxodo, cuando Miriam, cuando acaban de cruzar el mar, se pone a cantar y se pone a agradecer al Señor. Y la palabra ahí la llama profetiza a Miriam, si no me equivoco, en Éxodo 15:21. Les está recordando esto. Y yo me podía pensar aquí, esto representa la revelación continua de Dios. Porque sí, Miriam es profetisa. Sí, y entendemos que la profecía es cuando Dios revela sus cosas, es que Dios siempre nos está revelando su palabra. Pero algo más también puse yo aquí. Miriam a mí también me representa y me habla de inclusión, Dios incluyendo. Dios incluyendo. Es decir, está hablando aquí de que Dios levantó personas para que guiaran, personas para que le recordaran al pueblo de Israel qué importantes eran para Dios. Estas palabras están llenas de gracia y verdad y tienen como objetivo, sí, por una parte, reprender, pero por otra es un llamado a Israel para que regrese a las obligaciones
que tenían por el pacto que Dios había establecido con ellos. El pacto de Dios con Israel descansaba, mis hermanos, en esta liberación milagrosa, y siempre lo recuerdan. Es quizá de las fechas más importantes. Pascua, el día que Dios los libró de la esclavitud. Y aquí cuando dice, voy para allá, pero renueva tu mente. Debido a que Moisés representaba a Dios ante el hombre y Aarón al hombre delante de Dios, el pueblo de Israel tenía una relación única con Dios. ¿Qué quiere decir en nuestro contexto actual lo que está en las pantallas? Por medio de Cristo, tú y yo hoy tenemos una relación única con Dios. Y porque Dios, yo estoy convencido a la luz de las Escrituras que Dios ama y valora la relación personal que tiene contigo por medio de su Hijo Jesucristo. Y es porque Él ama esa relación, es que Él quiere y Él anhela que tú y yo estemos siempre en comunión con Él. Por eso cuando nos equivocamos, por eso cuando metemos la pata, por eso cuando tomamos malas decisiones, la Biblia nos va a evidenciar. No porque Dios no nos quiera, no porque Dios sea una carga para nosotros. Al contrario, porque Dios nos ama y porque Dios es fiel, es que Él quiere que tú y yo, cuando nos alejamos, volvamos a tener una relación de comunión con Él. La provisión ya fue hecha, mis hermanos, en Cristo Jesús. Y luego ve lo que dice versículo 5. Dios va a usar dos ejemplos para recordarle a este pueblo ingrato y desobediente su extrema fidelidad y su extremo amor por ellos. Dice, ¿no te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey de Balac de Moab intentó que te maldijeran? Y aquí está recordando a lo que podemos leer ahí en Números capítulo 22 al capítulo 24. No tenemos tiempo hoy para hacerlo, pero léelo en casa. Números 22 al 24. Cuando el rey contrata a alguien para que vaya y le eche maldición al pueblo de Israel, ¿y qué pasa? Todo lo contrario, no puede maldecir, sino empieza a bendecir y a bendecir y a bendecir y a bendecir. Dios diciendo, hey, yo cambio lo que aparentemente es malo, yo tengo el poder de voltear la tortilla, perdón la expresión, y hacerlo para bien. Porque yo te amo y porque yo soy fiel. Y esto va de la mano con lo que decía Jeremías, el profeta, en el capítulo 29, versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, NBI, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y luego aquí esta palabra dice, o cómo recuerda, dice, tu viaje de la arboleda de acacia. Bueno, ¿por qué nuestras Biblias traducen acacia? Porque significa sitim. Sitim es acacia. Y lo interesante, mis hermanos, es que sitim o acacia es el último lugar en donde el pueblo de Israel acampó antes de cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. En el libro de Josué, capítulos 3 y capítulos al 4. Y Gilgal es el primer lugar en donde el pueblo de Israel acampó después de haber cruzado el río Jordán. Dios recordando su fidelidad. Porque también en Josué vemos como las aguas del río, y ellos pasaron. Dios recordándoles al pueblo, ve lo que hice, ve lo que hice por ti. Se pudiera traducir, recuerda cómo cruzaste el río Jordán de camino a Acacia al campamento en Gilgal. La clave, mis hermanos, está en la obediencia.
La clave para honrar al Señor está en nuestra obediencia. Y a mí me pegaba muchísimo la última parte del versículo 5. En NTV dice: yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Recuerda. Es como si el autor nos estuviera diciendo: recuerda todas estas cosas y te darás cuenta de todo lo que hice para salvarte. Recuerda. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿qué tenemos que recordar hoy? ¿De qué nos ha salvado Dios? Todas las veces que Dios ha intervenido. Y la pregunta es, ¿estamos obedeciéndole? ¿Le estamos honrando? ¿Lo estamos poniendo a Él primero? ¿O nos vale? Renueva tu mente. Recordar cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas nos debe llevar a tener gratitud. Y la gratitud nos conduce a una posición de entrega, de reconocimiento, de servicio y adoración. Dios se manifiesta siempre. 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 El hecho de que hoy hayas comido es evidencia de que Dios está en tu vida. Ya sea que hayas comido en casa unos frijolitos o una milanesa, o te hayas podido comprar un sándwich en el Super Q, sea como sea, es Dios. Lo digo porque es lo que yo generalmente ceno aquí antes de dar la clase. Pero eso es Dios manifestando su fidelidad, su cuidado para nosotros. Y mi gratitud me debe de llevar a decirle: Señor, aquí estoy, toma todo de mí. Señor, reconozco quién eres tú. Y Señor, yo no puedo pagar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo menos que puedo hacer es servirte. Lo menos que puedo hacer es servirte. Entonces, dos cosas que vemos en la acusación: Dios tiene algo que decir, y la facilidad con la que el hombre se olvida de Dios. Y yo me veía ahí reflejado y digo: Señor, ¿con qué facilidad me olvido de ti? Imagínense si el pueblo de Israel, que experimentó y vio todos estos portentos, estos milagros, estas cosas asombrosas, se olvidaron y le dieron la espalda a Dios. Yo no estoy exento de hacer lo mismo. Por eso mi clamor y mi oración era: Señor, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Porque como lo vamos a ver más adelante y cómo termina este capítulo, yo puse en mi Biblia: Señor, no me lleves a la ruina. Señor, no me lleves, no permitas que caiga en la ruina. Porque aquí la desobediencia, la idolatría del pueblo de Israel los llevó al destierro. Yo decía: no me destierres, Señor. No me destierres. La respuesta de Miqueas. Vamos a ver versículo 6. Dice: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados?
Y aquí la figura es de un individuo que ante el llamado de Dios de órale, vamos a ajustar cuentas, el individuo se quiere ver espiritual y se quiere ver que se la sabe de todas a todas. Por eso empieza, NBLA dice, ¿con qué me presentaré al Señor? ¿No? Y la primera frase pareciera una frase correcta que sale de un corazón con las intenciones correctas. Pero como vamos a ver, nada que ver, nada que ver. Dice, y me postraré ante Dios de los altos, me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No sé si están viendo el patrón. El tipo está aumentando la apuesta. El tipo está empezando de algo chiquito y está subiendo. Está subiendo. El pueblo de Israel, en lugar de responder a un Dios amoroso que actúa en favor de ellos, en vez de ellos responder con un corazón amoroso y obediente, mis hermanos, transformaron el pacto de amor y compromiso de Dios con ellos en un contrato más. Y yo me hacía esta pregunta: Señor, ¿he convertido mi relación contigo en una religión nada más? ¿Voy porque tengo que ir? ¿Voy porque si no voy el pastor me habla al día siguiente y me pregunta por qué no fuiste? Vean cómo este tipo está. Primero se juega el inocente, versículo 6. ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? Como si de verdad le interesara. Y luego dice, ¿debemos inclinarnos con un becerro de solo un año? Y luego ya cambia, dice, o con miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. Mis hermanos, los sacrificios en el contexto del pueblo de Israel eran la expresión externa de la confianza interna y de la dependencia del pueblo hacia Dios, basada en la gracia y en la misericordia de Dios para con ellos. Te lo repito, los sacrificios expresaban la confianza y la dependencia que el pueblo tenía para con Dios. Pero aquí, si lo aprecian, el pueblo está tribalizando el sacrificio, la ofrenda. Está subiendo la apuesta. Pero mis hermanos, las preguntas que leemos en estos dos versículos evidencian un corazón desesperado, traicionero y depravado que está cegado a la bondad y al carácter de Dios. Un corazón malvado y depravado, mis hermanos, cree que él no debe cambiar y cree que quien tiene que cambiar es Dios. Por eso quizás le está diciendo, bueno, ¿cuánto quieres? Es lo que está, en palabras vulgares, llanas, perdónenme, es lo que le está diciendo aquí estos versículos. ¿Cuánto quieres, Dios? Para que se acabe esto. Un corazón malvado y depravado quiere comprar a Dios. El aumentar el precio o el valor de la ofrenda en estos versículos no refleja un corazón sincero, sino uno que cree que Dios exige demasiado. Y todo lo contrario, Dios no exige algo imposible. Dios no nos exige cosas imposibles. Dios nos pide lo que sabe que podemos dar. ¿Y qué creen?
encima nos ayuda, porque nos dio Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir la meta. No nos dejó solos. Nos da las herramientas, nos da todo lo que necesitamos para estar a la altura. Estas preguntas en estos versículos representan un corazón, como se los dije, malvado y depravado, que espera comprar a Dios lo más barato posible. Y ¿sabes una cosa? A Dios no se le compra, a Dios se le obedece, se le honra y se le exalta. No es, voy a ir de 4 domingos al mes, voy a ir 3 y uno voy a descansar y Dios, ahí espero que me sigas bendiciendo. Así no funciona. Pero a veces así lo hacemos. Así tratamos a Dios. Bueno, Dios, te voy a dar este mes, pues mira, tú sabes que tengo una necesidad económica bien fuerte y discúlpame, no te voy a dar el diezmo este mes. O no te voy a dar la ofrenda este mes porque pues tú sabes cuánto debo. No. Así no funciona. Así no funciona. A Dios no se le compra. A Dios se le obedece. A Dios se le honra. A Dios se le exalta. A Dios se le pone primero. Y Jesús lo dijo en los evangelios: busca primeramente el reino. Y entonces todo viene, todo fluye. Y yo me he puesto a pensar a veces cuando en mi vida las cosas no fluyen. La pregunta es, ¿en qué momento dejé de buscarte a ti, Dios? Cuando veo que estoy atorado, a ver, Señor, muéstrame en qué momento dejé de buscarte. Porque yo así lo creo. Dios no se aleja de ti. Dios no te quita la mano. El que se aleja de Él es uno. Dios permanece fiel, Dios no cambia, Dios es inalterable. Pero hoy yo puedo decidir, pues no voy, pues no ofrendo, pues no paso tiempo con Dios, pues no voy a leer, no voy a ayudar. Me voy a ir a no sé dónde y al fin que la iglesia ahí siempre está. Dios, ya no veo para dónde voy. O Dios, ya me caí. Dios no se ha movido. Dios sigue ahí. El que se fue otro, no Dios. Y ve lo que dice versículo 8. NTV dice, no, estás mal, pueblo. O sea, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Mis hermanos, la puerta hacia la restauración siempre está abierta. Nosotros somos los que decidimos no cruzar por esa puerta. Porque Dios siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a abrazarnos de regreso. Dios siempre está dispuesto a limpiar nuestras heridas. Dios siempre está dispuesto a sanarnos. Podemos poner este versículo en NBI, me gusta mucho cómo lo pone NBI.
Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí el profeta está retomando el lugar que los sacerdotes abandonaron. Lo que los guías espirituales tenían que haber hecho y no hicieron, ahí es donde entra el profeta y se pone en la brecha y dice, bueno, ellos dejaron de hablar, pero Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. Nadie puede silenciar la voz de Dios. ¿Y qué crees? Dios ya te ha dicho lo que espera, lo que está esperando de ti. Dios, perdón que lo diga así, Dios no espera que le demos grandes cantidades de dinero. Dios no espera que vivamos vidas ascéticas de convento. Eso es religiosidad. Aquí dice, ya se te ha dicho lo que es bueno, y esta palabra buena está haciendo referencia a la enseñanza moral que el pueblo de Israel tenía en la ley mosaica. Aquí dice practicar la justicia. Y practicar la justicia es cuando tú y yo estamos en una posición de superioridad social, es intervenir y librar del mal al que está oprimido. Eso es justicia en este contexto. Los líderes de Israel fallaron en hacer esto. No eran justos, eran todo lo contrario. Y en pocas palabras, Dios está diciéndole al pueblo, ya sabes, Miqueas le está diciendo, ya saben lo que Dios quiere de ustedes, que seamos justos, que no seamos parciales, que seamos imparciales, que velemos por el débil, que velemos y ayudemos al que está en necesidad. Y luego dice amar la misericordia, y en este contexto es liberar al débil y al oprimido y hacerlo con un espíritu de generosidad, de gracia y de lealtad. Es ayudo y te soy leal, no es ayudo y después te la refriego, te restriego lo que hice por ti. Y así somos a veces como seres humanos. No, le andamos restregando al otro lo que hice. ¿Te acuerdas cuando? Pero acuérdate que no, aquí está diciendo ayuda, haz intervención, pero hazlo generosamente, hazlo con gracia y sé leal. Muéstrale lealtad a la persona que está necesitando de ti. En hebreo literalmente significa amar la fidelidad. Y está hablando de actos de justicia y socorro motivados por un espíritu de misericordia. Cuando tú y yo hacemos o ayudamos genuinamente, estamos garantizando que el impacto en la vida de esa persona sea duradero y sea sólido. Yo siempre cuento, y ya se las he contado, la historia cuando choqué una vez en Estados Unidos y no tenía para pagar lo que me llegó, y varias iglesias se unieron, levantaron ofrenda, y me habló el pastor y me dijo, ya juntamos toda la cantidad de dinero para que pagues. Me dijeron, pero la única condición que ponemos es que recuerdes que esto es un acto de gracia y misericordia. No lo mereces, pero lo hacemos porque te amamos. Y solo pedimos que cuentes esta historia siempre para que otros puedan ver cómo Dios interviene. ¿Y qué creen? Ese acto hasta la fecha me sigue guardado en mi corazón. Y puedo ver el amor de Dios hacia mi persona, que no lo merecía. También tengo guardado un cheque, que le tomé foto a un cheque que me dieron
mi grupo pequeño cuando pasaba necesidad sin yo decirles nada. Y allá abajito pusieron Hechos. En el cheque escribieron Hechos cuando dice, y tenían todo en común y vendían sus posesiones. ¿Y saben cuándo me recriminaron esas dos ayudas? Nunca. Eso es amar la misericordia. La palabra en hebreo aquí es Gesed, y esto significa amor leal. Y termina diciendo andar humildemente, es decir, que andemos con prudencia y que andemos con seriedad delante de Dios, que tomemos a Dios con seriedad y con decoro en nuestras vidas. Significa que conformemos nuestra vida con la voluntad de Dios. Eso es andar humildemente. Dice, renueva tu mente. No caigas en la tentación de sustituir un arrepentimiento radical y continuo por regalos monetarios y un moralismo muerto. ¿Qué es lo que hicieron estos? En vez de arrepentirse por completo y cambiar, querían comprar a Dios. Y se las daban de que eran moralmente correctos. No caigamos en ese error. Y luego empieza a decir, el juicio del Señor, la tercera cosa, el juicio del Señor a causa del pecado. Y vamos a ver del versículo 9 al versículo 12 los pecados del pueblo. El 6:9 se puede traducir como la voz del Señor llama a la ciudad, pero nuestras Biblias comienzan diciendo, si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todos en Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan, el Señor los envía. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas? Y empieza. El pueblo de Israel, mis hermanos, es culpable de 4 cosas. Es culpable de enriquecimiento ilícito mediante la estafa y el fraude. Son culpables de violencia. Son culpables de extorsión. Son culpables de ser mentirosos. NBLA dice, y su lengua es engañosa en su boca. NTV va a decir en el versículo 12, es muy fuerte como lo traduce NTV, dice, tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Mentirosos, mentirosos. En pocas palabras, el pueblo de Israel se volvió un pueblo sin escrúpulos. Dios no permita que nuestras vidas se vuelvan así. Y esta palabra que utiliza ahí el 12, violencia, es fuerte porque para ellos, en el contexto del judío promedio, ir a la corte, ir ante un juez, es porque ellos ahí buscaban la protección de la violencia. Y en este contexto, en vez de encontrar protección, ellos eran violentados por aquellos que debían cuidar de ellos. Y por eso, segunda cosa es que viene el castigo. Versículos 13 al versículo 16, son bien fuertes. Y el castigo se materializa, mis hermanos, en 4 cosas bien puntuales. Se materializa en ruina y destrucción, según el versículo 6:13. Se va a materializar en hambruna, se va a materializar en una crisis económica y se va a materializar en infertilidad del suelo. El 6:13 dice, te dejaré en ruina a causa de todos tus pecados, comerás pero no quedarás satisfecho. Las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. Aunque intentes ahorrar dinero, dice, al final no te quedará nada. Guardarás un poco, pero se lo daré a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Prensarás tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás, ¿qué dice? Sacarles suficiente aceite para ungirte. Y luego las uvas, lo mismo, no vas a tener suficiente jugo para hacer vino. O sea, el versículo 16, terminamos diciendo,
Tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri, sigues solo el ejemplo del perverso rey Acab. Por lo tanto, haré de ti un ejemplo, llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio, ridiculizado por todos los que te vean. Y aquí vamos a ver unas lecciones importantes. Omri fue uno de los reyes principales del reino del norte que más poder político tuvo. Acab fue su hijo. Y durante el reinado de este último, todos los profetas verdaderos de Dios fueron asesinados, porque su esposa instauró el culto a Baal. Lo podemos leer, no esta noche porque ya no nos da tiempo, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 30 al 33. Y estos dos reyes, mis hermanos, están aquí con toda la intención. ¿Por qué? Porque destacaron por su maldad y por su perversidad. Durante su reinado, la apostasía fluyó libremente. Primer libro de Reyes, 16, versículo 21, hasta el capítulo 22, versículo 40. Y sirven, según el primer libro de Reyes 21, como ejemplo de bajeza, codicia e injusticia. Estos reyes. ¿Y qué dice? Tú seguiste los decretos. Dice, han sido guardados los estatutos de Omri y andas en sus consejos, dice NBLA, y andas en sus consejos. Por lo tanto, dice NBLA, por eso dice NBI, por lo tanto NTV, implica que el Señor no tiene más alternativa que ser fiel a su palabra. Él dijo, ¿me obedeces? Hay bendición. ¿Me desobedeces? ¿Te olvidas de mí? Te vas al destierro. Y aquí Dios está diciendo, lo siento, voy a ser fiel a mi palabra. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, independientemente del pecador. Es un principio. Dios les va a cumplir lo que les dijo en Deuteronomio 28:37. Dice, serás un objeto de horror, de ridículo y de burla frente a todas las naciones donde el Señor te envíe, por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, por causa de su prostitución espiritual. Esa es la palabra. Serás un objeto de horror, de ridículo y de burla. Y ya estamos terminando y yo ponía renueva tu mente. El arrepentimiento sincero y completo está disponible para nosotros y nos abre la puerta a la reconciliación con Dios, a la restauración de la comunión con Él. Pero tenemos que arrepentirnos. ¿Hay misericordia? ¿Hay gracia? Yo lo creo. Por supuesto que sí. ¿Dios tiene el poder para librarnos? Por supuesto. Y lo hace, pero hay consecuencias que nos toca pagarlas. Así es. Pero aún en juicio, Dios tiene misericordia. Aún en su ira, Dios tiene misericordia. Quiero hacerte una pregunta esta noche. Y es la pregunta que yo me hacía al estar repasando. ¿Qué tipo de ejemplo queremos ser? ¿Qué tipo de ejemplo quiere ser Juan? Y hay de dos sopas. ¿Puedo ser ejemplo de destrucción o de ruina? ¿O puedo ser ejemplo de bendición y plenitud? Puedo ser ejemplo de destrucción y ruina por mi pecado, por mi falta de arrepentimiento y por mi obstinación, por no querer cambiar, por creer que yo estoy bien y que el que tiene que cambiar y el que tiene que hacer lo que yo quiero es Dios. Ya ve cómo termina el versículo 16 de Miqueas 6, hablando de una ruina total. O puedo ser ejemplo de la bendición y la plenitud que resulta de andar en obediencia, en rectitud, en humildad
y en lealtad. ¿Qué tipo de ejemplo queremos ser? Señor, estamos tan agradecidos esta noche por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y, Señor, no pierde su fuerza, no pierde, Señor, su valor, no pierde, Señor, su alcance. Y, Señor, tu palabra, como dice el profeta Isaías, no regresa vacía, no regresa a ti hasta que haya cumplido aquello para lo cual fue soltada. Señor, esta noche hemos visto la acusación que tú hacías para tu pueblo. Señor, porque tú querías que ellos fueran conscientes, Señor, de su deslealtad, de su, Señor, de su ingratitud, de su infidelidad. Y, Señor, tú querías que al ellos ver eso, Señor, ellos pudieran caer quebrantados delante de tu presencia en arrepentimiento, Señor. Padre, ellos fueron enviados al destierro, enfrentaron la ruina, Señor. Padre, y hoy tú traes convicción a nuestras vidas. Hoy tu palabra es verdad, hoy tu palabra, Señor, nos limpia y nos transforma. Y, Señor, tu palabra saca y evidencia nuestro pecado, nuestra ingratitud, nuestra infidelidad, Señor. Y, Padre, tú lo permites porque tú nos amas tanto, que tú quieres que nos arrepintamos, que tú quieres que vengamos delante de ti, Señor, y corrijamos aquello que está mal. Señor, hemos pecado. Señor, te hemos fallado. Señor, hemos sido ingratos. Señor, nos hemos burlado de tu mano, de tu poder, de tu favor, de cómo tú nos has rescatado y de cómo tú vez tras vez derramas tu amor, tu gracia y tu misericordia para con nosotros, Señor. Señor, no queremos ser ejemplos de destrucción, no queremos ser ejemplos de ruina, Señor. Yo no quiero. Señor, yo quiero ser ejemplo de bendición. Yo quiero ser ejemplo de lo que es vivir en tu plenitud. Gracias porque no me has dejado solo. Gracias porque tengo tu palabra. Gracias porque tengo Espíritu Santo viviendo en mí. Señor, cámbiame, transfórmame, púleme. Señor, para que yo pueda ser el hombre que tú quieres que yo sea, el siervo que tú quieres que yo sea. Señor, para que yo pueda ser ese instrumento que este cuerpo local necesita que yo sea, Señor. Señor, yo no quiero traer maldición a esta tu casa, a este tu pueblo, a los hombres y a las mujeres que tú me has dado el privilegio y la bendición de servirles por medio de mi don. De un don que no es mío, un don que tú me has regalado. Señor, en unos días más vamos a humildemente reconocer lo que has hecho en nosotros. Y, Señor, yo te pido por cada varón, Señor, que podamos ser esos líderes, Señor, que caminan en integridad, esos siervos, Señor, esos líderes que practicamos justicia, Señor, que amamos misericordia y que caminamos humildemente delante de ti, Señor. Padre, queremos serlo, yo quiero serlo. Porque en tu gracia y en tu misericordia me has permitido servirte y que la gente, Señor, pueda
ver que te sirvo. Señor, mi responsabilidad y mi compromiso es contigo. Pero yo no quiero ensuciar tu obra. Yo no quiero, Señor. No lo quiero. Yo no quiero ser estorbo, Señor, a tu gracia, a tu mover. Yo no lo quiero. Yo quiero ser, Señor, un instrumento en tus manos. Solo quiero ser útil, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Padre, llévanos esta noche a casa. Ayúdanos a descansar. Sigue trabajando en nuestras vidas. Y Señor, que la semilla de tu palabra, que es sembrada todos los días en nuestras vidas y cada semana desde este púlpito, Señor, pueda echar raíz. Y Señor, que el árbol que nazca sea un árbol cuyo tronco sea sólida y cuya raíz sea profunda en ti. Señor, para que el fruto pueda honrarte a ti y para que ese fruto pueda ser de bendición a hombres y mujeres que necesitan de ti, que necesitan tu gracia, que necesitan tu misericordia y que necesitan de tu favor. En tu nombre, Señor, estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén.